a Juan José Rodríguez Prats, a Alejandro Díaz, veo también a Ernesto Rufo, a Salvador Abascal. Muy buenas tardes, amigos panistas de todo el país. Creo que este es un magnífico ejercicio patrocinado, organizado por Plumas Azules, un grupo vertical, hoy se dice un grupo homogéneo que existe desde hace más de 10 años, 12 años, y que viene funcionando muy bien, aportando servicios, creo que valiosos, a Acción Nacional. El título del foro nos lo dice todo. El PAN hoy significa de entrada un par de premisas. Primero, el PAN hoy implica hacer un diagnóstico de cómo está hoy Acción Nacional en la política nacional de México. Pero ese diagnóstico debe ser real, verdadero, equilibrado, etcétera, pero bajo el supuesto de que va a ser probablemente doloroso. Pero debemos hablar en este caso con absoluta libertad, porque solo la libertad nos va a hacer libres, y a través de la libertad, ejerciendo esta enorme virtud de ser libres, nos va a permitir hacer un diagnóstico verídico, que no nos autoengañemos, que tengamos Acción Nacional tal como es hoy y quizá como referencia cómo fue en el pasado y cómo fue visto en el pasado, porque no hay otro partido político mejor que Acción Nacional, y no lo digo como militante, lo digo cuando menos por dos razones. Porque el fundador de este partido fue sin duda el mexicano más valioso e ilustre del siglo XX, Manuel Gómez Morín, y porque este partido tiene pensamiento, este partido es de ideas, este partido es además programático en la medida en que en cada coyuntura electoral da una fórmula de aplicación de sus principios de doctrina. Ojalá y este, que es el primer foro, sea el inicio de una serie de muchos que nos lleve a hacer un diagnóstico verídico de Acción Nacional, por más doloroso que sea, en la inteligencia de que esto, conforme a la libertad, nos va a permitir ser libres, pero también ser eficaces en el futuro de Acción Nacional. Gracias. Juan Antonio, muchas gracias. Ahora le pasamos la palabra a nuestro ilustre primer gobernador panista en la historia de México, Ernesto Rufo Appel. Gracias, Carlos. Un saludo a todos con mucho cariño y sobre todo, pues con este anhelo en el que buscamos el que nuestro México salga de la incertidumbre en la que está viviendo hoy. Y también el Partido Acción Nacional, que está viviendo en confusión desde hace algunos años por la llegada al poder y haber confundido los roles entre partido y gobierno. Y en esta manera es como quiero enmarcar mis comentarios generales, porque esa confusión interna proviene precisamente de grupos de personas que llegaron a militar, pero que, bueno, buscando su propio interés y también entiendo su necesidad, se adueñaron de las directivas nacionales. Lamentablemente desapareció el Consejo Nacional y esto pues recayó en control por parte de unos pocos aliados con las, digamos, nóminas en el gobierno, y de esta forma se acabó aquella alegre y transparente vida democrática interna. Hoy el asunto del país como está, el México en la incertidumbre, Acción Nacional pues debe de abrirse a la ciudadanía. Está encerrado, está solamente llevando las cosas para el control de la vida interna y de la selección de candidatos. Esto, pues precisamente,
nos alejó de esa relación con la ciudadanía, y creo yo que hoy lo que mejor podríamos hacer es poner la marca política de Acción Nacional a disposición de la ciudadanía a través de métodos de selección abiertos, públicos, transparentes y certificables, de manera que pues retorne la confianza hacia Acción Nacional. Hoy, como todos los demás partidos políticos, la incertidumbre nos tiene muy lejos de la posibilidad de recuperar el rumbo y la confianza. Hagamos el esfuerzo, como se dijo desde los fundadores, el PAN es un partido para hacer ciudadanía, para fomentarla, para practicarla. Y lamentablemente hoy hemos encerrado al partido y eso nos tiene pues aislados y confundidos. Doy pues una gran felicitación a quien se le haya ocurrido hacer esta reunión, porque algo bueno habremos de lograr a través de la confianza que me inspiran quienes están aquí presentes. Gracias, Ernesto. Ahora le pasamos la palabra a nuestro ilustre compañero Juan José Rodríguez Prats. Bueno, mi querido Carlos, mis queridos contertulios, yo diría que hace 81 años se celebró una asamblea que uno de los críticos más duros al PAN, que es Abraham Nuncio, dice que es la asamblea en donde ha habido el mayor nivel en la cultura política y en la reflexión con argumentos y de fondo. Y dada mi edad, pues yo leo mucho poesía y empiezo con unos versos de José Saramago. Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que asumimos. Sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizás no merezcamos existir. Saludo a Juan Antonio García Villa, un gran mexicano, un hombre íntegro, con una gran perseverancia en el PAN. Llegó a tratar a don Manuel Gómez Morín, ha sido doctrinario. Ernesto Rufo representa, yo diría que el momento de impulso. Nos hemos olvidado que después de la expropiación de la banca en el 82, el PAN se nutrió de muchísimos líderes que le dieron un sentido pragmático, líderes atractivos, líderes que traían recursos, traían estrategia electoral. Ahí las candidaturas dejaron de ser competitivas, dejaron de ser testimoniales y se tornaron competitivas. Por eso los doctrinarios se asustaron y denominaron a ese grupo, es una denominación que espero no ofenda, los bárbaros del norte. Y Diego Fernández de Ceballos, déjenme tener que reconocer dos grandes hazañas. En 1993, el 20 de noviembre, mucha gente decía que el PAN no debería de postular, que debería de apoyarse a Cuauhtémoc Cárdenas para sacar al PRI de los Pinos. Castillo Peraza pronunció un discurso y dijo, porque tenemos memoria, apostemos por nosotros mismos. Y al ganar Diego la candidatura y lograr ubicar al PAN a nivel nacional y derrotar al PRD, porque así fue, al tercer lugar que se fue el PRD, ahí el PAN se dirigió al triunfo hacia el 2000, pero más importante, se hablaba de un toque de trenes, se formó el Grupo San Ángel y se decía que venía un conflicto. Yo creo que la candidatura de Diego le hizo un gran servicio a México y el PAN, porque no hubo tal conflicto. Ahora bien, con Manuel Gómez Morín a mí me platicó una anécdota. El día 17 vio a don Manuel con un whisky en la mano y se le acercó, lo vio taciturno y le dijo, mira hijo, no es lo que soñamos, no es lo que anhelamos, pero ya está, nació Acción Nacional. ¿Qué significa eso? Que un ideal choca con la realidad. El PAN es uno de los más hermosos ideales en la historia de México. Lo dice en la manta inicial,
Acción Nacional, una organización permanente de todos aquellos que sin prejuicios, resentimientos y apetitos personales quieren hacer en la vida pública su convicción en una causa clara, definida, coincidente con la naturaleza de la nación y conforme con la dignidad de la persona humana. Y al final de su intervención, que fue informe, Comejorín dice que en medio de los presagios de desastre que tienen abrumado al mundo, nos dé alivio de comprobar la posibilidad de que los hombres pueden entenderse con lealtad generosa. Me encantó esta expresión, lealtad generosa, al amparo de los claros valores del espíritu. Dice muy bien Juan Antonio, el PAN es el único partido hoy que tiene doctrina, que tiene identidad, que tiene principios. Los otros partidos están totalmente desdibujados. Morena ni siquiera yo lo calificaría de partido. Es una entelequia que no le auguro más allá de un sexenio de vida política. ¿Cuál es la tarea más importante del PAN? Y lo dice Miguel Estrada Iturbide en algún discurso. Sí, hay que señalar rastres, hay que señalar males, pero estos males tienen remedio, le podemos poner todos juntos. Porque también en ese discurso inicial hay un momento en el que don Manuel habla de que la política no es un asunto al que debamos dedicarnos de tiempo completo, sino verla como un deber, y que los profesionales la han distorsionado. Yo creo que hoy más que nunca tenemos que hacer política, y el PAN puede hacer política de ideas, porque el problema fundamental de nuestra transición democrática es que nos hemos olvidado que la política es cultura, y por eso el PAN se crea como una escuela de educación cívica para arribar al poder a largo plazo. Y bien lo dice don Efraín González Luna, el 16 de septiembre, o sea, 2 días después de la fundación. La política es todo, todo desemboca en ella, no puede dejar de hacerse política. Lo que debemos definir en México es qué política debe hacerse y por quiénes. Ahí dejo mi primera reflexión. Gracias, Juan José. Y para ponerle el broche de oro a esta introducción, Diego Fernández de Ceballos. Gracias. Como entendí que mi saludo inicial no quedó grabado, quiero reiterar que agradezco mucho la invitación que se me hace y que hablo cuando estoy llegando a los 80 años de vida, pero en Acción Nacional más de 70. ¿Por qué? Porque a los 7 años pude acompañar a mi padre que cuidaba en Querétaro el voto de los ciudadanos. Pero les agradezco mucho también porque he escuchado estos comentarios que seguramente para nosotros los panelistas, después de saludar a varios que se han incorporado, como Terio Orduño, como Salvador Beltrán, como no sé quién más, voy a lo siguiente. Siento que lo que se ha dicho es fundamental. Solo tendría yo una pequeñísima precisión a lo dicho por Ernesto Rufo, pero no es contradicción, es simplemente una precisión. Yo creo que debe haber un equilibrio entre abrirnos a los ciudadanos, pero cuidando no ser infiltrados por los que quieren destruir Acción Nacional. Claro. Esto es muy importante. No digo que estemos cerrados, al revés, tenemos que abrirnos porque se necesita de los viejos de siempre que hemos estado aquí, porque algo podemos aportar todavía mientras nos lleva la muerte, pero también se necesita con urgencia tener sangre nueva, con ideas nuevas, para que pueda fortalecerse Acción Nacional y estar al servicio eficaz del México de hoy. Necesitamos, sin duda, en estos nuevos tiempos, la fuerza de ayer y la fuerza de hoy. Solo así podemos servir al PAN. La apuesta de México, según yo, sobre todo tiene que dirigirse a un ámbito social, a un mundo humano que no ha dado todo de sí porque se le han cerrado las puertas. Las mujeres mexicanas,
Esto es de la mayor importancia para mí, porque sin actitudes sexistas, ni de patraña, ni de acomodo, no cabe duda que la fuerza de las mujeres en Acción Nacional cuando se inició estuvo presente. Y si no hemos podido abrir más esos espacios a las mujeres, debemos de hacerlo ya. Y por supuesto también a los jóvenes que tengan deseos, que tengan vocación y que tengan sentido del honor para que solo les impulse venir a servir a México. Mujeres y jóvenes en Acción Nacional, para mí, le dan una vida y una trascendencia al partido para que remonte lo que es hoy, porque como ya se ha dicho, ninguno de los partidos políticos está bien visto en la sociedad, y hay que decirlo con justificados motivos. Pero Acción Nacional trae una casta de hombres y de mujeres que no se debe perder. Gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, este formato que vamos a tener de discusión dinámica nos trae a muchos cuestionamientos. Para abrir boca, todo mundo tuvo un común denominador relacionado con la apertura hacia la sociedad civil. El partido y la sociedad civil, la apertura. ¿Cuáles son las vías ideales para que haya esa apertura? ¿Qué se necesita para que haya esa amalgama? ¿Qué praxicidad es necesaria tener en el partido y en la sociedad civil para que se interrelacionen estas dos situaciones tan necesarias ahorita en este entorno político en que vivimos? Empezamos con Ernesto. Miren, este asunto, porque también lo refirió Diego, en cuanto a abrirnos a la ciudadanía, es algo que tiene que siempre llevarse a través de la formalidad. Cuando pues solicitamos y luego somos recibidos, y la trayectoria dentro del partido, pero también hay que ver el que a través de la pues siempre grande sabiduría de la Asamblea se sabrá seleccionar democráticamente a los más distinguidos, nobles y responsables para que puedan llevar adelante las razones, los fundamentos, los principios y también el servicio a la nación. Es por eso que hoy, en este México confundido, debemos de estar dispuestos a colaborar con procesos de selección de candidatos y candidatas ciudadanos, de manera de que por distrito federal electoral, o ya se verán las bases, haya un rumbo en el que podamos pues abrir el emblema de Acción Nacional en la boleta electoral, y con ello, claro, tendrá que haber una plataforma política que diga cuáles son las prioridades precisamente para poder restaurar a la República, porque como va la cosa, la estamos perdiendo. Y como no hay confianza en los partidos políticos y tampoco Acción Nacional, creo que este vehículo de apertura sería una forma de empezar a poder recuperar esa confianza. Ya nada más quedamos 283,000. A mí me tocó llevar el esfuerzo de que el padrón de los militantes se cotejara con la huella digital con el INE. Y eso fue en 2016. El partido no ha querido usar esos elementos porque no se quería abrir. Y esto creo yo que precisamente es el gran reto, porque aquellos que ven al partido como una razón de sacar adelante sus intereses, le están haciendo un grave cargo al futuro de la nación. Es por ello que creo que debemos abrirnos, lo reitero, claro, con reglas, de forma ordenada, y confiar en el proceso democrático y siempre la infalible mayoría en una asamblea.
Gracias, Juan José. Mira, en primer lugar, déjame decirte, porque me quedé con los tres compañeros y no me refería a mí mismo, un humilde converso. Tocó las puertas del PAN y fue generosamente recibido. Y con la experiencia de toda la vida dedicarme a la política, yo sí les puedo decir que la mayor falla de un partido, y aquí yo discreparé un poco de Ernesto, es un partido que es capaz de postular a quien sea con tal de ganar, no merece la confianza ciudadana. Porque desafortunadamente no es que no demos oportunidad a los ciudadanos, sino que muchas veces con este ganamos. Con este ganamos. Hasta el caso de Kiko Vega. Baja California se gobernó bien y íbamos muy bien. Pero Kiko Vega estaba posicionado en las encuestas, es lo más odioso que hay. Es el caso, por ejemplo, también de Luis Armando Reynoso en Aguascalientes. Yo entrevisté a Luis Armando Reynoso como presidente municipal, era el mejor posicionado, desde luego. Tenía la promoción, empujaba recursos a los medios y con este ganamos. Cuidado, ahí es en donde yo matizo. Aspirar a un cargo exige dos reflexiones profundamente éticas y responsables. Uno, del que aspira, porque cada cargo tiene un perfil. Soy el idóneo, soy el indicado, porque desgraciadamente todos levantamos el dedo. No. Y segundo, que el partido también respete ese perfil. Por ejemplo, yo les puedo decir que una de las razones por las que me enamoré del PAN desde la bancada priista, además de haber estudiado a Gómez Morín, porque ahí están los libros que yo ya he escrito citándolo, era ese grupo parlamentario del 55 legislatura. Diego, Juan de Dios Castro, Jiménez Rebus, Paoli y Fauci, que los van a invitar porque sabían que podían desempeñarse. Y estaba Fernando Estrada Sámano, estaba Felipe Calderón, estaba Fernando Gómez Montes, Felipe Bravo, Jorge Cermeño, Anateria Aranda, César Jauregui. Esa legislatura era temible. En el PRI temblábamos, la discusión entre iglesia y Estado, la discusión del reparto de la tierra. Entonces, yo creo que hay un perfil en el grupo parlamentario, tiene que haber gente que vaya a defender las tesis del PAN, porque nunca es más vigente la doctrina del PAN, es la victoria cultural del PAN. No necesitamos, ahora sí, venimos repitiendo esa frase, no necesitamos otras ideas, si las hay mejores, sí, pero ¿cuáles? Yo para mí hoy diría que el pueblo de México ya no quiere escuchar cambio, porque cambio es una bonita palabra en una democracia, cambio, yo cambio, porque la democracia es inconformidad, pero ahorita lo que el pueblo de México debemos insistir es conservar la vida, conservar la familia, conservar la seguridad, conservar el empleo, conservar el poder adquisitivo de la moneda. Entonces, ahí hay una rica beta para el discurso político. El discurso político panista debe sustentarse en las tesis de decir, hemos tenido razón, yo sostendré hasta el final el inmenso servicio que le hizo el PAN cuando se aprobó Fobaproa. Y nos empezaron a reclamar. Mi paisano Andrés Manuel nos restregó toda la vida. Habíamos legalizado un inmenso fraude, el saqueo de la nación. Yo quisiera saber dónde estaría México hoy si no se hubiera respaldado la deuda ya adquirida por el gobierno de Ernesto Zedillo. Otra gran hazaña del PAN, el 16 de noviembre de 1988, cuando se firmó el documento aquel que lo hizo don Luis Aque Álvarez y Abel Vicencio Tobar, que le decían a Salinas, pues el estigma de la elección es el fraude y eso lo tendrá siempre, pero te puedes legitimar en el ejercicio del poder si haces esto. Y así se gobernó. El PRIAN fue eficaz. El PRIAN se rompió porque hubo un acuerdo entre Peña Nieto y Andrés Manuel que viene desde la elección del Estado de México. Y ahí se rompió y miren lo que nos está aconteciendo y lo que está sucediendo. Ahí la dejo. Muy bien, entonces seguimos ahora con Juan Antonio García Villa. Y mira, Carlos, tu pregunta es muy sencilla de contestar. El PAN, de hecho, siempre ha estado abierto a todos los ciudadanos de buena voluntad y, como lo dijo don Manuel Gómez Morín en la Asamblea Constituyente, para que nadie venga aquí a triunfar ni a obtener, sino a tratar de decidir lo mejor que sea para México. Durante medio siglo, los cuadros importantes del partido, hasta donde yo recuerdo, se reclutaban cuando se les invitaba, después de un largo camino de convencimiento, a ser candidatos de Acción Nacional
y luego ya emprendían esa durísima lucha muy ardua, muy sacrificada, porque se daba esfuerzo, se dejaba vida de familia, horas de trabajo, patrimonio, hostilización, persecuciones, etcétera, sin la más remota posibilidad real de llegar a un cargo público. Entonces el PAN recuperó, incorporó a sus filas a los mejores cuadros para que fueran candidatos. Pero vino un momento en el que los que llegaban al PAN eran porque querían ser candidatos, y la diferencia es notable. No es la misma posición a quien se convence para que llegue y a quienes llegan para ser solo candidatos. Eso se vio muy claro a partir del momento en que el partido empezó a tener triunfos electorales reconocidos. No es porque antes no los hayamos tenido, simplemente no eran reconocidos. El problema estuvo, y por eso el padrón interno de Acción Nacional se detuvo 8 o 10 años, lo cual también es otro absurdo, para evitar precisamente que se colaran, ya sea los que quisieran ser candidatos o que esos llevaran su clientela para impulsarlos a ser candidatos. Yo recuerdo que en alguna ocasión a don Jesús H. Elizondo, el papá de Rodolfo, que era el gran patriarca de Acción Nacional en Durango, en una de esas efervescencias que se generan ordinariamente por elecciones municipales, en todos los municipios pequeños empezó a llegar gente hasta del PRI, en fin, de muchas procedencias. Y le preguntaron a don Jesús, oiga, ¿cómo le hacemos para toda esta gente que está llegando? ¿La admitimos, no la admitimos? Y dijo, solo una recomendación les doy, acepten solamente a los que sean jolinos. Bueno, Acción Nacional nunca ha recibido afiliaciones masivas, ni de grupos, ni de clubes, ni de cámaras, ni de sindicatos. Si algún partido a lo largo de su historia ha sido congruente en este punto, es Acción Nacional. No están cerradas las filas del partido absolutamente para nadie, solo, como diría don Jesús Elizondo, solo para los que sean jolinos. Yo divido, y una disculpa por hacerlo de esta manera, la historia de Acción Nacional en dos grandes épocas. Desde su fundación más o menos hasta mediados de los 90 y de mediados o fines de los 90 a ahora. En el fondo no son radicalmente diferentes, pero sí el ingreso a las filas del partido tuvo una motivación diferente. Tenemos que recapacitar en qué hemos fallado. En fin, Acción Nacional es un partido abierto, qué bueno que lleguen, mal que se haya detenido la incorporación durante una década, pero esa es nuestra mayor fortaleza, que se supone que quienes llegan aquí lo hacen por convencimiento, por convicción, con el ánimo de aportar lo mejor que cada uno puede ofrecer a la actividad política a través de Acción Nacional. A esta primera época, que decía de la fundación, más o menos a mediados de los 90, yo le llamo la época épica de heroicidad, de entrega, de generosidad, que andaba uno buscando a los candidatos, tratando de convencerlos para que fueran. Cuando se descuidaban ya eran candidatos. Hoy es exactamente al revés, es un pleito interminable por las candidaturas y acuden muchos de ellos, no digo que todos ni remotamente, a los peores métodos de nuestros adversarios, al clientelismo interno. Eso no es pertinente para un partido que ha dado larguísimo testimonio de afiliación voluntaria, personal y libre, que por cierto, a propuesta nuestra, estas características de la militancia de los partidos políticos nacionales se inscribió en la propia Constitución, reflejando lo que ha sido durante muchos años la historia de Acción Nacional. Gracias, Juan Antonio. Cerrando este primer círculo, Diego, adelante, por favor. A ver, déjenme decirles que con profunda emoción he escuchado a Ernesto, a Juan José y a Juan Antonio, porque han dicho lo fundamental, lo sustantivo, lo de fondo en relación con tu pregunta, Carlos. Eso es el núcleo de la cuestión. Ahora, yo quiero responder
mirando al México de hoy, esa pregunta, ¿qué debe hacer Acción Nacional? En primer lugar, yo creo que algo fundamental que se refiere a lo que dice Juan Antonio es que cada uno de nosotros dé testimonio, no mensajes, no palabras, testimonio con su vida pública, política y de negocios. Claro, aceptando que en este país no se aceptan los éxitos, aceptando que en este país la difamación erosiona y que el lodo ensucia. Pero como se los he dicho siempre, el lodo se cae solo, solo hay que esperar a que se seque. Dicho esto, sí creo que en el PAN lo primero que debemos esperar y exigir de la dirigencia que tenga esa actitud real, eficaz y demostrada de apertura a la sociedad, con los cuidados que hemos señalado Ernesto y yo, pero abiertos. No puede vivir Acción Nacional en lo que también señalaba Juan Antonio, de solo buscar espacios para nosotros mismos. Pero también creo que si las dirigencias asumen esa actitud, el PAN tiene que tener profesionalmente utilizados los nuevos medios de comunicación, porque nosotros siempre enfrentamos la lucha con mitines, reuniones domiciliarias, Rufo barriendo las calles de su pueblo, volanteando en cada una de las esquinas y cruceros. Eso no ha sido malo, ha sido muy digno. Pero hoy Acción Nacional está obligado a utilizar con inteligencia y con decencia los nuevos medios de comunicación, porque México no puede esperar a que santos, a que puros hagan de México el cambio. Necesitamos utilizar los nuevos medios de comunicación que son muy eficaces, que trascienden en cualquier momento y que si en un mitin reuníamos 20 o 2,000 o 50,000 o 200,000, hoy una palabra puede llegar a muchos millones de mexicanos y además trascender las fronteras. Pero también necesitamos algo fundamental para esa apertura y para esa nueva responsabilidad de Acción Nacional. Que los viejos panistas sigamos en la brega, pero cuidando de no cerrar espacios. De tal manera que, como decía Juan Antonio, busquemos no a los que quieren ser, sino a los que deben ser candidatos. Y que un buen líder no es el que trepa como enredadera, sino el que genera mayor convicción en una sociedad y que además produce nuevos y limpios liderazgos. Gracias, Diego. Bueno, ante la perspectiva en la que nos encontramos, en donde tenemos un pésimo gobierno, un gobierno que va a pasos agigantados queriendo abarcar todo, queriendo regresar al pasado, queriendo regresar hacia ese autoritarismo, pero ahora manejado no por un sistema, sino por un caudillo. ¿Cuál debe de ser la actitud del PAN ante estos retos que tenemos actualmente? ¿Y qué es el primer paso que el PAN tiene que seguir para afrontar ese gran reto? Empiezo ahora con Juan José. Mira, yo creo que, y aquí puedo presumir que el que mejor conoce al señor presidente, cuando menos de los que estamos en este foro, pues soy yo. Fuimos candidatos juntos en el 94 a la gobernatura. Inclusive él se expresa muy bien de mí en su libro, lo dice, lo escribe. Y nos dimos todavía el abrazo, hasta me ofreció trabajo. Lo digo para que no se piense que es algo personal. Pero miren, yo ya concluí que este sexenio es el estallamiento de la incompetencia. Hay un libro que se escribió hace muchos años por un señor Rafael Ruiz Carrel, era el presidente era Miguel de la Madrid, y se llama Exaltación de Ineptitudes. Y me gustó mucho una frase de Julio Fren: empezamos a caer
en la normatización, yo diría normalización de la catástrofe. Entonces, yo sí creo que el PAN, y estoy de acuerdo con Rufo, que nos hablamos, pero el PAN debe empezar por un ejercicio en lo interno, abrirse en lo interno. El PAN en lo interno está cerrado. Ese es un problema grave. Para mí hay dos fechas fatales, así como he mencionado cosas buenas del PAN, como el Fobaproa o la carta que firmó don Luis. Por ejemplo, yo diría el 2 de junio del 2007, estábamos en León en una asamblea y se vino un abucheo que no pudo hablar el jefe nacional. No estoy defendiendo a Manuel Espino, sino que fue un abucheo artificial, porque el señor presidente Felipe Calderón quería posesionarse del PAN y nos impuso a Germán Martínez y se permitió. Ahí vino el atropello. Otra fecha fatal, 16 de marzo, cumpleaños de Diego y mío, y nos dieron un regalo al revés. 16 de marzo del 2013, se subió Javier Corral a decir que la elección de las dirigencias y las candidaturas deberían de ser el panismo y abrir todo el universo del padrón. Gravísima falla. Hoy, para registrarse como candidato, necesita 47,000 firmas. ¿Cómo es posible que Rufo no haya podido participar? Porque no tenía las firmas. ¿Cuánto te cuesta recoger las firmas? Te costan 10, 15 millones de pesos. ¿Quién tiene 10, 15 millones de pesos? Con una propuesta demagógica se canceló a 99% de panistas la posibilidad de aspirar el cargo. Entonces, tampoco se trata de inventar el libro negro o la platina. La dirigencia nacional tiene que hacer un trabajo político. Y esto es fundamental. Olvidarnos ya del gobierno y desencajonarnos del discurso de las mañaneras y de estar atrapados, porque eso es precisamente el estilo de Andrés Manuel, llevarnos a su terreno. No, ya que lo que tenemos que hacer es hacia adelante. Y las ideas y las tesis del PAN son totalmente vigentes y nos sirven para dar esa batalla. Entonces, lo que estás mencionando, Juan José, es quitarnos de envolvernos en el discurso del presidente para salirnos hacia la propuesta. Esa es una cosa así muy concreta. ¿Qué puedes opinar en relación con eso, Juan Antonio? Mira, efectivamente, el Partido Acción Nacional ha tenido una gran riqueza a lo largo de su historia, no tanto como crítico, y lo era muy rudo, sino a través de sus propuestas, de sus opiniones informadas, de sus plataformas, que fue el primer partido político, sin que la ley lo exigiera, en presentar un plan, un programa, una plataforma, cada vez que postulaba candidatos. Bueno, el problema ha estado en que pues, se nos ha desviado la atención de todos los militantes y de la dirigencia hacia un solo personaje. Yo creo que es un grave error, con todo y que sea el presidente de la República. Voy a poner un sencillo ejemplo de la riqueza histórica de Acción Nacional. Se ha suscitado un grave problema por el trasvasamiento de aguas para riego en el estado de Chihuahua. Nadie, a que yo sepa, ha ido al fondo de este asunto. En la rica historia del partido podemos encontrar antecedentes, por ejemplo, de cuando el Tratado de Límites y Aguas con Estados Unidos se negoció y se firmó a fines de 1943 y 1944, y el partido dio unas opiniones macizas y criticó lo mal negociado que estuvo ese tratado. Acudan, por favor, a los numerosos artículos que se publicaron en La Nación, a las opiniones técnicas muy calificadas de un experto de Acción Nacional en aquella época, don Esteban Manzanera del Campo. Entonces, la propuesta, la crítica también, por supuesto, ha sido a lo largo de la historia la característica de Acción Nacional. Yo creo que es el momento de plantearnos ante el escenario que hoy tenemos, muy complicado, no solo por el resultado de las elecciones de 2018, sino por lo que con posterioridad se ha venido, y decir y plantearnos abiertamente qué hicimos mal, qué omitimos como gobierno, qué mal ejemplo dimos como partido político, pero sobre todo, qué es lo que vamos a hacer ahora. Y bueno, pues yo doy una referencia que no me cansaré de citarla.
hacia el año 2009, en las elecciones intermedias de ese periodo, al partido le fue mal después de que ganó, porque sí ganó las elecciones presidenciales de 2006, aunque disminuyó el número de sus diputados, y en 2009, cuando nos esperábamos recuperar, vino una debacle que provocó la salida inmediata del presidente nacional un día después de las elecciones, todo lo que ustedes quieran. En esa época, por esos meses, se reunió rápidamente el Consejo Nacional de Acción Nacional, que para efecto práctico ha dejado de funcionar. El órgano que don Efraín González Luna definió como la conciencia crítica del partido. Ya no funciona, es la verdad, ya no funciona. Bueno, en ese momento, mediados de 2009, fines de 2009, el Consejo hizo una recapitulación y trató de formular un diagnóstico. Era imposible hacerlo en un par de días. Entonces se nombró una comisión encabezada por José Luis Cuandró de Monterrey, que a la siguiente sesión, medio año después, luego de un esfuerzo enorme y generoso de nuestro amigo el Coco Cuandró, y presentó un diagnóstico que no se repartió en forma impresa entre los consejeros, pero que se plasmó allí en las láminas que ahora se acostumbran. Se puso a discusión lo que era simplemente un informe con algunas propuestas de conclusión. Nadie discutió el informe. El Consejo en pleno se puso en pie y aplaudió el informe, que era un magnífico diagnóstico del partido elaborado por José Luis Cuandró y quienes le apoyaron. Ahí terminaba la función de esa comisión, pero el Consejo propuso entonces que esa comisión encabezada por Cuandró se convirtiera en una comisión de seguimiento a la verificación y constatación de que las consideraciones, pero sobre todo las recomendaciones que había hecho Cuandró, se fueran cumpliendo en la práctica. Esa comisión de seguimiento no tuvo el mayor éxito. Resulta muy interesante, muy significativo que el diagnóstico fue hecho bien y que las consecuencias quedaron colgadas a manera de premisa mayor y jamás llegamos a las verdaderas conclusiones. Este ejercicio considero yo que se debe retomar, se debe hacer o simplemente aprovechar, porque no creo que haya cambiado mucho las condiciones y las circunstancias del partido, el que elaboró ya hace 11 años José Luis Cuandró. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Diego, tú participas muchísimo en los foros de la televisión, del radio, etcétera, y constantemente se nos está cuestionando esto de qué debe hacer el PAN en contra de este gobierno que nos está llevando hacia un desastre nacional. Continuando con esta discusión, métele un poquito de sal a esta situación, cosas concretas. Mira, en primer lugar, yo sí considero que si toda la porquería gubernamental se personaliza y se encarna en una sola persona, ese no se nos debe de ir sin el repudio permanente, inequívoco y sin darle ni pedirle cuartel en todo momento. Porque Morena no es más que la mezcolanza del lumpen que ha recibido de todo el ámbito político. Entonces, uno de los primeros puntos, a mi modo de ver, es no dejarle pausa ni espacio a las bribonadas del presidente de la República, pegándole fundamentalmente en lo único que le duele a este sinvergüenza: acusarlo de corrupto porque todos los días comete actos de corrupción. En segundo lugar, sí creo que debemos ser críticos implacables de todos los desvíos que están haciendo sus voceros y los de en medio y de los de abajo. ¿Por qué? Solo con recordar un ejemplo, y tenemos miles, un solo ejemplo sería suficiente para armar una pica en Flandes, que ya se nos olvidó que una señora muy distinguida y muy respetada en Morena, que
no me acuerdo cómo le llaman, pero que se atrevió a decir desde la tribuna del Senado que las burras, las vacas, las puercas tienen los mismos derechos que las mujeres en México. Cuando uno se da cuenta de esa canallada, no puede decir que es simplemente algo que quedó en el anecdotario de las porquerías. No, es que ese es el pensamiento, si se puede llamar de fondo, de los que están en y con el presidente de México. Eso es gravísimo. Imagínense ustedes que un panista hubiera dicho una millonésima parte de esa infamia, ¿cómo lo traerían estos tales por cuales? Pero esta señora dijo que las burras, las vacas y las puercas tienen los mismos derechos que las mujeres mexicanas. Y si hay más de medio número de mujeres respecto de los hombres, yo quiero saber si hay mujer en este país que pueda votar por esa causa. Pero también, claro está que debemos hacer propuestas. Claro está que debemos atender a la conflictiva diaria que lacera severamente a los mexicanos. Pero tiene que ser una lucha de conjunto y total. Esa es mi opinión. No perdonar al de arriba, porque él es todo para esa causa. Y sin él, toda esta runfla de sinvergüenzas no están en ningún escenario. Y dejándolo a él que siga con su cantaleta de que no somos iguales, tenemos que recordarle a él de cara al pueblo que por supuesto no son iguales, porque son peores. Gracias, Diego. Ernesto, cerramos contigo este círculo en el contexto de tu experiencia en Baja California, de haber sido el primer panista que afrontó este régimen del PRI tan tremendo, estructurado, muy estructurado, en comparación a lo que tenemos ahorita. ¿Cómo se le puede enfrentar? A ver, esperemos que reviva el internet de Ernesto. Bueno, mientras se revive Ernesto en su internet, parece que tiene un problema de... ya está. Regresé. Ernesto, te escuchamos. Miren, ante el reto que impone la realidad hoy, ¿qué debería ser Acción Nacional? Lo que siempre se sugirió desde la razón de su constitución. Otra vez. Presencia ciudadana encarnando estas razones que impelen pues a la restauración de la República. Es por ello algo está pasando con mi señal. Carlos, no te escucho, tienes el micrófono apagado. Dijiste resistencia ciudadana, Ernesto, perdón. No, lo que estoy hablando yo es de cómo vitalizar a las instituciones a través de la organización, de la participación ciudadana. Este es un asunto cívico. Nuestro país solo ha tenido pues esa razón de liderazgo en Acción Nacional. Sin embargo, ahora pues tenemos a un gran tlatoani absoluto que no reconoce a la Constitución, la desmantela, y ahí es donde está la residencia de todas las instituciones. Por eso Acción Nacional, para enfrentar al reto, debe de vitalizarlas, debe de ver cómo organizar a la ciudadanía para que ésta ayude, complemente a ejercer ese poder demandante. O sea, ellos dicen que
Se volvió a cortar en La esto. participación cívica y Acción Nacional es una institución de interés público que puede ayudar a organizar a la ciudadanía. Muchas gracias. Ahora empecemos un nuevo ciclo. Yo creo que va a ser el último porque va a ser 1 hora de exposiciones como la hemos tenido y luego vamos a abrirle a los que estamos en el grupo de panelistas ampliado a abrir preguntas y respuestas muy concretas. Y les suplicaría luego que sean muy breves y que se vayan a preguntas, no a manifestaciones, sino a preguntas concretas. Bien. Tenemos la disyuntiva de hacer una gran coalición o tenemos la posibilidad de hacer un gran acuerdo con los partidos según vayan avanzando las campañas. ¿Cuál es la metodología ideal? ¿Hacer una gran coalición o acuerdos del que vaya enfrente, los demás se bajen y sigan detrás del que vaya enfrente? ¿Cuáles son las posibilidades de esas dos opciones que hay y si hay otras opciones? Ahora empezamos con Diego. Mira, si recordamos que la política es la ciencia de lo posible, yo creo que tendremos que buscar acuerdos y coaliciones. Y cuando no es posible, dar la pelea solos en nuestra trinchera, que no es poca, ni es de poca monta. Pero yo quiero tomar, como ya respondí a la pregunta, algo que me parece de la mayor relevancia que ha dicho Ernesto Rufo. La fuerza de las instituciones. Ahí está la clave. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio escuchamos, desde que nació Acción Nacional, que no venimos a luchar en favor de líderes o de caudillos, de mesías ni de redentores, que veníamos a luchar por la fuerza de las instituciones, porque ningún país puede tener futuro atenidos a un hombre o a una mujer, sean cuales fueren sus características personales. Tomo pues como relevante eso que dijo Rufo para entendernos y lo concateno con algo que para mí ha sido lo que más agradezco y lo que creo que más puede agradecer México, Acción Nacional, es esto. Acción Nacional nos ha enseñado que a la política se viene a dar, no a recibir. Y eso quiere decir que el verdadero panista, y voy más allá, el verdadero ciudadano es aquel que se considera deudor de México, no su acreedor. Gracias, Diego. Juan Antonio. Mira, en la sociedad ha permeado mucho la idea de que para hacerle frente a López Obrador y su partido se necesita formalmente una coalición muy amplia que necesariamente debe tener una plataforma común, pero sobre todo ir a registrarse conforme a la ley ante el INE. E incluso insinúan que la coalición puede incorporar al PRI. Yo creo que es absurdo. Habría que encontrar otras fórmulas que de facto, de hecho, tengan quizá el mismo resultado en esta elección crucial de 2021. Pero si le apostamos a Acción Nacional, a su trayectoria histórica, heroica de 80 años, de más de 80 años, proponemos realmente, no como a veces se dice, a las mejores mujeres y a los mejores hombres, y una campaña como las hacíamos antes, con esfuerzo, con dedicación, a la manera de como Cervantes, por ejemplo, plantea las aventuras del Quijote, no buscando necesariamente el éxito, sino tratando de dar testimonio y de ofrecer valores. Si el éxito viene, que lo consideremos, aunque no necesariamente es así, como un resultado secundario. Nuestro esfuerzo ha sido permanente, aparentemente durante más de medio siglo, luchando contra toda esperanza, aparentemente, y logramos
lo que todavía hace algunos años parecía imposible, llegar a la presidencia de la República. En resumen, si hay una fórmula que de facto, no oficialmente, nos permita ir como oposición a enfrentar a este partido que yo creo que se va a deshacer como ha ocurrido o como ocurrió el año pasado en elecciones locales, porque pues, en muchos estados el elenco de candidatos de Morena eran prácticamente los expriistas, o porque los pleitos intestinos entre ellos por las candidaturas, con todo ese método sui generis de las tómbolas, no les dio resultados. En resumen, Acción Nacional, si así lo exigen las circunstancias, creo que puede ir solo, pero si encuentra otras fórmulas que no contradigan la trayectoria histórica del partido, pues aceptarlas. Gracias. Gracias, Juan José. Mira, yo comencé mi vida política gritando en las calles lo que era el lema allá en París, la imaginación al poder. Esto no es cierto. El poder no es de imaginación, el poder no es de creatividad, el poder es de memoria, es de recordar. Hay que recordar lo que ha funcionado y lo que ha operado. Y les voy a citar, perdón las citas, pero a mí me encanta, de los concursos de oratoria, Demóstenes, hace 2400 años, dijo en las Filípicas, fíjense qué frase: si hubiéramos hecho todo lo que debimos haber hecho, estuviéramos como estábamos, no habría esperanza. Pero como no hicimos todo lo que debimos haber hecho, hay esperanza. Esa es la clave del diagnóstico, que no hicimos bien. Y la segunda es como comienza Cicerón las Catilinarias: ¿hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya? Eso se dijo hace 1083 años. Perdón, 2083 años. Entonces, ¿qué debemos hacer? La política siempre es local. Aquí en Tabasco ya creamos un frente amplio. Y la primera regla es que a pesar de que nos conocemos, nos apreciamos. O sea, estamos dejando atrás nuestras rencillas, nuestros toques, y tenemos que dar la pelea, porque acá es contra los programas sociales. Ese es el instrumento, esa es la carta fuerte que tiene el presidente para poder ganar. Entonces, ¿cómo comenzó el plan? Comenzó en Chihuahua con don Luis H. Álvarez, con Manuel Gómez Morín, en Baja California, con Salvador Rosas Magallón, y después agarró ese esfuerzo Rufo. Podemos ver antecedentes en todos los estados de la lucha de hace muchas décadas. Y otra cuestión que para mí es la falla más importante del panismo: hay una idealización. Esto ya no me gustó, ya me voy. No sería en un convento. Estamos en un partido político, con pasiones, con lucha, con confrontaciones, donde se desnuda el alma, porque la política desnuda el alma, en donde hay una realidad, y es una realidad sucia. Por lo tanto, tampoco pretendamos la pureza, porque el político, el panista, se hizo desde la oposición, tiene otra fuente de ingreso, lo dice don Manuel en su discurso fundacional. Y ahorita es un compromiso ético fundamental involucrarse y participar. ¿Cómo? ¿Dónde? En lo local. Como dice Goethe, ¿quieres saber quién eres? Intenta cumplir tu deber. ¿Cuál es tu deber? Involúcrate en tu escenario local. Ahí métete. Y en personas, no vayamos con siglas. Personas, hay buenos priistas y malos priistas, buenos panistas y malos panistas. En todos los partidos hay gente buena y mala. Hay que ver cuál es la persona. Eso es lo importante. Gracias. Ernesto Rufo, ¿cierras este círculo? Parece ser que... Desapareció. Sí, lo tengo perdido. Bueno, sí, a reserva de que regrese ahorita Ernesto, cumpliéndose la hora como habíamos quedado programados, vamos a abrirle el foro primero a los que estamos aquí en el panel principal, que quieran tomar la palabra, hacer una pregunta de viva voz, nomás pregunta sin ninguna declaración, por favor. No hay las. A ver, No Julio Castillo. Gracias, Carlos. Yo le quiero preguntar a Diego y a Juan José. Ustedes vivieron pues, lo que fue de hecho los 4 panelistas, lo que fue la victoria cultural del PAN.
El riesgo que hoy tenemos con Andrés Manuel enfrente es que se pierda esa victoria, que nos vayamos justamente al discurso opuesto que luchamos 80 años y que sea la narrativa justo opuesta a la nuestra. Gracias. Juan José. Definitivamente, Julio, yo creo que lo más importante es que el PAN tiene 7 grandes pensadores que no los tiene ningún partido político en México. 4 en la fundación: Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna, Rafael Preciado Hernández, Manuel Rey Lazo. Señorones, un filósofo del derecho, un constitucionalista. Y en el trayecto otros 3. Cristian Vivarrola, Efraín González Morfín y Carlos Castillo Peraza. Y desde luego muchos más, pero para mí esos 7 son las estrellas, son los luminarios, son los que le dan el núcleo. Y ahí está, nutrirse de esas ideas y rescatarlas. El problema del PAN es que se aleja de los principios, se alejó de sus principios, y alejarse de sus principios es, como bien lo dijo Diego, tiene que unirnos a algo más que la ambición personal. La ambición personal se justifica, desde luego venimos a un partido que analizar una vocación política, pero tiene que haber algo más, algo superior que nos una. Si no hay eso, todos somos enemigos de todos, todos nos estamos combatiendo, todos queremos lo mismo. ¿Alguien más? ¿Da respuesta? Sí, Ernesto, por favor. Miren, la victoria cultural del PAN no es otra cosa más que ciudadanía y democracia. Y sí estamos en riesgo de perder esa victoria cultural del PAN porque nos hemos encerrado en los intereses de grupos controladores de la institución, que lo que se han ocupado es de ganar elecciones internas y llevar entonces a sus grupos de interés para seguir en la nómina. El PAN no es más que una institución al servicio de México. Ya se ha dicho, no venimos a recibir ni a obtener, sino a encontrar lo que es mejor para el país. Así que esto hoy debe de ser un compromiso de nuevo a salirnos de la cueva de los intereses y a volver a estar al servicio de los demás. Eso es lo que fue la victoria cultural. Hoy el encierro de los intereses y de yo necesito y yo controlo es lo que nos está ahogando. A ver, sí, por favor, Diego. En la misma línea de lo que ha dicho Juan José y Ernesto, yo solo haría una precisión y un pronunciamiento. La precisión consiste en que si hablamos de victoria cultural en los partidos políticos, el único que la ha tenido en la historia de México es Acción Nacional. Los demás han ganado o perdido, han ocupado o perdido el poder, pero culturalmente, si buscamos esos valores de ciudadanía y de democracia, por supuesto vinculado al bien común, el único partido político que ha tenido una victoria ha sido el PAN. Sin embargo, hoy al PAN hay que recordarle, porque esa victoria cultural, para decirlo suavecito, está diluida. Por lo menos diluida como victoria cultural. Hoy la población y los mismos panistas no ven en dónde asirse, en dónde detenerse, en dónde sujetarse a una victoria cultural. Y tenemos que recordar a don Luis H. Álvarez, los panistas. Si no nos derrotó la derrota, que no nos derrote la victoria. Aminadab Pérez Franco, una pregunta. Sí. Luego yo, Carlos. Sí, bien. Hay mucha gente que sigue creyendo ciegamente en López Obrador y que está muy decepcionada del PAN, de los panistas del presente, por muchas razones que no hay que abundar. Yo les pregunto concretamente, ¿qué tiene que hacer el PAN para recuperar la confianza de los ciudadanos y que volvamos a ganar? Bueno, si me permites, Carlos, el partido es una revisión a conciencia de su situación.
el diagnóstico aún de aquellas cuestiones que, habiéndolas hecho bien como gobierno y como partido, fueron mal percibidas por el electorado mexicano. En eso hemos fallado, no de ahora, sino desde siempre. No sabemos comunicar, pero el partido que se esfuerza en comunicarse, en hacer lo posible para que el electorado capte lo que es Acción Nacional. Decía Diego que en este momento el partido está diluido en una victoria cultural, que es un buen concepto acuñado por Carlos Castillo. No es que esté en suspenso, no es que esté diluido, está en suspenso, precisamente por aquellas cosas que hicimos mal, por lo que omitimos y aún, lo digo por última vez, lo que habiendo hecho bien, lo percibió el ciudadano como mal. La victoria cultural no es, llegó y yo creo que es permanente, porque impone en la política nacional por la vía democrática la visión de Acción Nacional de lo que es la historia de este país, su nación, en fin, los valores fundamentales del partido quedaron impregnados, sobre todo en las grandes reformas que el país adoptó a principios de los 90, justamente en la legislatura de la que habló Juan José Rodríguez Prats. Simplemente creo que nuestra motivación ahora es reivindicar esa victoria cultural, porque o está diluida o está en suspenso, pero yo creo que no hay punto de regreso para esto, a menos que el país vaya al desastre total, que espero y no. Ernesto, ¿quieres agregar algo? Sí, claro que sí, Carlos. Miren, todo este asunto de lo cultural tiene que ver precisamente con también las razones del esfuerzo. Digo que hoy AMLO tiene muchos seguidores, pues lamentablemente por la pobreza, porque hay muchos que viven en la cultura de la esperanza, y eso yo lo comprendo. Sin embargo, lo que hace que las cosas resulten y se muevan es que te levantes por la mañana y te pongas a trabajar. Esa es la cultura del esfuerzo, en el respeto de cada quien, en que los individuos debemos de complementarnos para el bien común, y eso es a través de la ley. Así que la victoria cultural de ciudadanía en democracia tiene enfrente al reto de los pobladores, esos que aunque traigan credencial de elector, nada más ocupan un espacio en el haber público. Y para esto entonces Acción Nacional debe de reiterar su razón fundacional de vitalizar a las instituciones a través de la construcción de ciudadanía. Esa es nuestra misión. Y así es como vamos a poder lograr llevar a México a ser una nación verdaderamente moderna y no feudal como hasta ahora hemos sido, y de la que parece que vamos a salir, claro, con un último reto que se llama este populismo de López Obrador. No lo olvidemos, Acción Nacional tiene una sangre ciudadana que esencialmente encarna a los valores y los principios y la filosofía por el bien común y la dignidad de las personas. Es por ello que debemos luchar por servir y que nuestra institución sea respetada por todos nosotros en su vida interna y no manoseada y manipulada como han hecho con los padrones, con la afiliación y con los pactos desde donde tenemos gobierno que engrosan las firmas de a ver quién va a ser candidato. Debemos de enfrentar las cosas precisamente en la esencia de nuestra concepción, ciudadanía y ley. Juan José. Carlos. Sí. Diego y luego Juan José. No, si quieres Juan José y luego yo. Ok, Juan José. No, vamos de más a menos, Diego, habla tú primero. Oye, en privado, desgraciado,
Me dices lo contrario, no seas cobarde. A ver, déjenme decirles. Primero, apoyo totalmente lo que dijo Juan José de nuestra incapacidad histórica para poder presentar ante la sociedad y hasta dentro de nosotros mismos nuestros éxitos, nuestros aciertos. Por eso insisto en que hoy más que nunca es fundamental ocupar debidamente las nuevas tecnologías para que nuestro esfuerzo trascienda con la vitalidad, con la seriedad, con la profundidad que el México de hoy reclama. En cuanto a la imagen que todavía conserva en algún sector o algunos sectores de la sociedad López Obrador, no debe de sorprendernos. Es natural, ya se nos olvidó lo que generó Fox al sacar al PRI de Los Pinos. No fue menor que lo de este. Lo que pasa que en otro contexto y en otro sentido sí generó un tumulto inimaginable de fuerza política en favor de ese cambio, que después se haya diluido o como le quiera llamar mi amigo Juan Antonio, es otra cosa, pero lo cierto es que no debemos de sorprendernos. Lo que sucede es, como ya lo decía don Manuel Gómez Morín, citado por Juan José, cuidado con los ilusos porque siguen enseguida a ser desilusionados. Y además, mi padre me dijo desde niño, no se te olvide que después del mito viene el mitote. Ya está pasando el mito de López Obrador y ya está con toda su fuerza creciendo el mitote en contra de este sinvergüenza. Que no sabemos comunicar, hagámoslo de frente, al costo que sea, pero ya. Juan José, cierra. Pues mira, a mí cuando me preguntan, porque en todas las conferencias que doy la pregunta se reitera, ¿qué debemos hacer? Yo por mis 50 años de vida política te digo que lo único que en política funciona son dos cosas. Lealtad y talacha. Talacha. No sabemos hacer talacha, creemos que las cosas vengan suavemente. La talacha. Y eso es lo que el panismo nos ha enseñado. Vean cómo triunfó el PAN, no fueron triunfos fáciles. Y don Manuel desde el 46, él sabía que era una apuesta a largo plazo, mejor dicho, desde el 39, pero cuando en el 46 se obtienen los primeros 4 diputados, cuando él sube, porque pronuncia un discurso, don Manuel, y sube a la tribuna, ahí están las tesis fundamentales, cuando le gritan conservador y dice, no hay nada de malo en ser conservador, si lo que se quiere conservar es bueno para México. Yo no quiero conservar nada que dañe a México. Ahí está la clave. No tenemos que, yo creo que aquí, por ejemplo, las enfermedades de los partidos, hace más de 120 años empezaron a hablar de cómo grupos se posesionan de los partidos. Esa es una enfermedad que han sufrido todos los partidos y que tenemos que enfrentar. Miren, tenemos un montón de preguntas, tiempo restringido, nos quedan 15 minutos. Voy a sugerir 2 cosas. Tengo una pregunta que se me hace muy provocadora del público en general, muy concreta. La voy a leer y luego le voy a abrir a Manuel Gómez Morín el micrófono para los efectos de que haga su pregunta y cerramos con la pregunta de Esther Quintana. Entonces, la pregunta es muy concreta. ¿Cómo abrirá el PAN la participación de candidatos ciudadanos en las elecciones del 2021? En cierta manera, ya lo mencionamos, no somos autoridad en el partido para decirlo, pero sí somos autoridad, pues, de opinión muy fuerte, los panelistas que tenemos aquí muy importantes. Entonces, adelante, ¿cómo creen ustedes que debe de hacer esa apertura? Muy concreto y muy rápido para que nos dé tiempo de terminar. Antes de eso, le abrimos el micrófono a Manuel. Adelante, Manuel. Tengan todos. Va a ser una pregunta para Diego. A mí me queda claro que en 1994 Diego tuvo la capacidad de convencer. Entonces, la pregunta que le hago, él está diciendo que no sabemos comunicar. ¿Cuál es realmente nuestro problema? ¿Que no sabemos comunicar o que no estamos teniendo más bien
la capacidad de convencer. Bien, entonces, primero la pregunta general y luego la pregunta a Diego y luego cerramos con la pregunta de Esther. Adelante. Apertura a las candidaturas de ciudadanos no afiliados al partido. Ernesto. Miren, hace rato que ahora con la pandemia me la he pasado en el Zoom tratando de convencer a grupos ciudadanos a que nombren un gran tótem ciudadano para que puedan profesar un protocolo de selección de candidatos de manera abierta, claro, transparente y que lleve una precisamente serie de formas de comparecencia y propuesta y que haya una manera de selección ahora con las aplicaciones de la electrónica digital. Yo creo que es muy importante que logremos construir ese proceso de selección ciudadano apoyado por los partidos políticos, y Acción Nacional debe liderar ese proceso de disposición hacia la ciudadanía. ¿Alguien quiere agregarle a esa respuesta, Juan José? Mira, en el PAN hay un principio, el principio de subsidiariedad, que no haga la entidad mayor lo que pueda hacer la entidad menor. Esto tiene que ser resuelto a nivel distrital, a nivel municipal, a nivel estatal, y que los órganos nacionales respeten, entren desde luego cuando no se esté cumpliendo por los estados, pero en los estados donde las cosas están caminando y se están llegando a acuerdos, adelante. Me parece que el equilibrio entre el poder central, las fuerzas centrífugas y las fuerzas centrífugas tiene que lograrse, y el principio de subsidiariedad opera plenamente. Juan Antonio. Bueno, mira, el partido debe estar abierto y de hecho históricamente lo ha estado. No hay razón ahora válida o de peso para que no continúe igual. Decía alguien, al PAN todo el mundo antes entraba por la puerta. Lo único que hay que hacer ahora es ponerle un detector de metales. Es decir, el ingreso indiscriminado, lo vivimos por la experiencia de los últimos 2 décadas, nos llenamos de compañeros del partido que venían no a hacer lo mejor para México, no a aportar y dar, sino a ver qué se obtenía. El gran problema del PAN y de cualquier partido político es encontrar el límite en el cual es razonable, pertinente, jurídicamente válido, ético, tener aspiraciones a ocupar cargos públicos. Es legítimo. El problema es cuando esa aspiración se vuelve una voracidad insaciable, y peor aún, los que van a ocupar cargos públicos no dan testimonio de Acción Nacional, dan un antitestimonio del partido. Es lo grave. Ahora, para concluir, Diego, la respuesta a esta primera pregunta y luego la pregunta concreta de Manuel. A ver, querido Manuel, te mando un saludo muy cariñoso y te digo, si comunicar es para convencer, debemos de aceptar que se trata de 2 conceptos que van de la mano. Comunicar para convencer. No puedes disasociarlos. De esta manera, si el PAN ha tenido y tiene muchos aciertos y no está bien calificado en la sociedad, no nos debe de caber duda de que no ha sabido comunicar eficazmente. Esto no implica desconocer que sus errores como partido o los errores individuales de dirigentes o de militantes también han erosionado la confianza de los ciudadanos. Espero haberte respondido. ¿Y lo de la selección de candidatos? Esa vuélvanmela a hacer. ¿Cuál es el método que tú sugerirías de seleccionar candidatos, no nada más de militantes, sino de fuera del partido? Es algo muy difícil de definir en pocas palabras, porque hay unas cuestiones que se tienen que resolver de manera interna conforme a los estatutos y otras de política pública
de abrirse a la sociedad y de vincular los dos aspectos. Solo permítanme un ejemplo personal. Cuando a mí me invitaron reiteradamente para que fuera diputado federal por allá por el año de 91, permítanme que les diga que puse una condición. Imagínense la arrogancia de al invitado decir que puso una condición. Déjenme que también entren conmigo personas valiosas que vengan de fuera. Y por eso entraron los que ya mencionó Juan José. Entraron Fauci y Paoli, que fueron fundamentales también en esa legislatura. O sea, no hay una fórmula simple de cuántos votos para los de adentro y cuántos para los de afuera, y si son mujeres, hombres o de la tercera y moderna generación. Es otra cosa. A lo que yo voy es a lo siguiente. Se trata de un mecanismo complejo donde el fin último al que se ha referido Juan Antonio García Villa es el que debe prevalecer. Y es el tacto político y la conciencia del deber la que puede iluminar un camino, por cierto, nada fácil, porque por desgracia siempre hay intereses personales que se cruzan en el camino, que es el derecho, el del bien ser y el del bien hacer. Yo nomás voy a aprovechar la oportunidad para que me regañe Juan José. Yo he dicho que debemos de hacer una apertura total, que los perfiles que se conformen al partido, que se registren como precandidatos, compitan en una competencia, en una encuesta abierta, junto con militantes y no militantes, y el que quede más arriba sea el bueno. Pero en fin, dice que estoy loco, Juan José. Pero existe esa... No. ¿Qué fumaste? Lo que dice Diego, todos los métodos de selección son buenos y se hacen con honestidad. Aquí el problema es cómo se conduce. Ahora, si yo quiero que salga fulanito, mira, eso de resolver por encuestas es una negación de la democracia. Ese es demagogia. Ese es igual que la consulta. Yo no sé si no hemos consolidado la democracia representativa, porque estamos tan obsesionados con las figuras de la democracia directa, que lo que hace es engendrar autoritarismos y populismos. Muy bien. Ahora, tenemos 8 minutos. Perdóname. Pregunta. Perdóname. Sí, perdóname, Carlos. Adelante. Perdóname. Adelante. Carlos. Adelante. Carlos, perdóname un momento. Para insistir en el tema fundamental que ha tratado Juan José en este momento, te diré, los viejos panistas recordemos que cuando Efraín González Luna empezaba en sus primeras candidaturas como candidato a diputado por un distrito de la capital, le ganó un total desconocido porque llevaba 80 o 100 del mercado de no sé dónde. ¿Qué quiere decir? Cuidado con esos métodos aperturistas. Cuidado con esa decisión popular. Nos estamos pejerizando. No es posible darle a la sociedad las decisiones que no le corresponden. Para eso vota aquel día y para eso tiene muchos otros instrumentos, como la revocación de mandato, la consulta popular, etcétera, etcétera, para que esté presente en la vida pública. Pero hay decisiones que primero implican la responsabilidad de los dirigentes para cuidar la institución y para servir a México. Lo demás es un populismo ramplón que acaba con las instituciones. Gracias, Diego. Esther Quintana, tu pregunta. Okay. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ha sido un placer escucharlos. Nada más, sí, señor. Nos vamos rápido. Mi pregunta es muy simple. Hay un sector amplísimo de la sociedad que son los jóvenes. Yo quisiera preguntarle a los panelistas, porque a los jóvenes se les convence con causas, se les atrae con causas. ¿Cuáles son las causas que les dan a los jóvenes mexicanos para que participaran en política? Para que la dejaran de ver como algo repulsivo, además como algo que no les toca, porque hay mucha gente que está convencida entre ellos de que la política solo es para políticos. Yo les quiero preguntar respetuosamente, ¿cuáles son las causas que les dan a ustedes a los jóvenes para que vuelvan la vista hacia la política y para que haya una efervescente participación ciudadana por parte de ellos? Gracias. Empezamos por Ernesto. Mira, Esther, un gran saludo y abrazo. Gracias. Los jóvenes
La causa principal es su propio futuro, porque eso es lo que se está perdiendo para ellos hoy. Nosotros que ya pintamos canas, vamos de salida. Sin embargo, tenemos que pues ayudar con nuestro testimonio y ejemplo para que puedan tener rumbo. Y yo lo que creo es que hay que darles esa razón de futuro, de esperanza, a través de el poder tener una propuesta política abierta, incluyente, y donde ellos puedan ver que habrá futuro, que habrá prosperidad. Gracias. Tenemos 1 minuto por persona. Adelante, el que siga. Juan José. Pues mira, mi estimada Esther, yo te sugeriría que leas mi libro, Cartas a un joven político. Son 10 cartas en donde yo transmito mi experiencia y precisamente lo que pretendo es decir a los jóvenes, métanse en política. Si el poeta Rilke escribió cartas a un joven poeta y Mario Vargas Llosa cartas a un joven novelista, Carlos Castillo López escribió también cartas a un joven panista. Ahí está, cartas a un joven político, en donde los invito y les digo que les transmito mi experiencia. Si el viejo ya no puede y el joven puede, pero no sabe, pues establezcamos un puente y eso es lo que yo hago con la carta. Lo vendo a 200 pesos. Gracias, Esther. Qué simpático. Oye, Adelante, Diego. Sí. mira, Esther, Sí. a mí me queda muy claro que son 2 las causas fundamentales para mover a los jóvenes. La primera, y que no se oiga como literatura, porque está en todos los días y en todas partes, el dolor de México. Y en segundo motivo, la segunda causa, es el destino personal de cada uno de ellos. Porque solo vinculando el dolor de México y su destino personal pueden cumplir su deber. Y además algo muy importante como consecuencia de ello, ser verdaderamente felices. Gracias, Diego. Juan Antonio. Mira, los jóvenes tienen una visión distorsionada de la realidad por la experiencia negativa que les ha tocado vivir, sobre todo a la última generación. Dice un axioma muy contundente: nadie puede querer lo que no conoce. El problema del joven mexicano es que desconoce las opciones políticas que tiene y por ello renuncia a la participación política. En la antigua Grecia, cuando estaba implantada la democracia directa, que todo el pueblo acudía a tomar las grandes decisiones públicas, se acuñó un concepto a quienes se marginaban de la participación política, que eran los idiotes. Ese vocablo del griego antiguo ha pasado a las lenguas occidentales modernas con una connotación diferente. El idiota actualmente no se le califica al que no participa en política, se le califica como tal al que tiene otras muchas deficiencias, empezando por las mentales. El asunto, pues, es que deben caer en la cuenta, primero, que es imprescindible participar en política, y segundo, que hay opciones para hacerlo, porque como lo dicen los tratadistas de la teoría política, en una democracia no pueden faltar los partidos políticos, no hay otra modalidad, otro formato para aplicar la democracia que a través de los partidos, y necesariamente ellos tienen que decidir por uno, o cuando menos no quedarse en el papel de idiote y participar tan activamente como puedan en la acción política. Muchas gracias. Con esto terminamos. A ver, un momento. Sí, Diego. Querido Toño, la pregunta era, ¿cuáles son las causas para la participación de los jóvenes? No. Para la no participación de los jóvenes. ¿Cuáles son las causas que deben motivar a los jóvenes para participar? Y tú diste las razones. Las razones son impecables, pero yo quiero insistir que las causas son las grandes tragedias nacionales y el bien ser y el bien vivir de esos jóvenes. No te puedes imaginar un joven sin ideales, sin rebeldía, sin coraje y sin valor. Pero esa perversión a la que señala
Juan Antonio, de los jóvenes de hoy, porque son ellos y sus circunstancias son las que se tienen que sacudir como motivos para que haya razones para participar en política. Gracias. Muchas gracias a todos. Le agradecemos a nuestro coordinador del Consejo de Grupos de Plumas Azules, Salvador Redding, que nos acompañe y que nos ayude a promover esto, y a todos los integrantes de Plumas Azules, a nuestros panelistas en primera y más grande. La fuerza que tienen ustedes es increíble. Y empezamos esta celebración del 81 aniversario del Partido Acción Nacional con una gran muestra de panistas que nos han dado mucho a qué reflexionar y hacia dónde debe dirigirse el partido. Seguiremos con otros foros de esta misma naturaleza y agradecemos a todos los presentes. Perdón que el tiempo se nos fue, pero estamos para los siguientes foros, los que quedaron con preguntas concretas, estamos abiertos para los siguientes foros para contestar estas preguntas que quedaron pendientes. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Tuviste bien, Carlos, moderaste bastante bien, sobre todo a Diego. Muy bien, extraordinario. Pásenla bien.